Prepárate para un viaje sin filtros. Descubra por qué miles de latinoamericanos son rechazados en España. Datos crudos, historias reales y verdades incómodas en este explosivo análisis migratorio. El Salvador está entre los países latinoamericanos con altas tasas de rechazo al intentar ingresar a España, reflejando los retos migratorios de sus ciudadanos. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en 2022 se registraron unas 3.000 solicitudes de asilo, pero en 2024 Eurostat reporta que cerca del 80% fueron denegadas. Los motivos, como la violencia de pandillas y la pobreza extrema, no siempre cumplen los criterios de Convención de Ginebra, que exige persecución específica por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o grupo social. En el aeropuerto Madrid-Barajas, los salvadoreños enfrentan rechazos por documentación incompleta, como pruebas de solvencia económica o itinerarios claros, y por sospechas de intenciones no turísticas. La crisis económica y la inseguridad en El Salvador, con 405.464 desplazados en 2023, según ACNUR, impulsan la migración. Y a pesar de los lazos históricos con España, las políticas migratorias estrictas limitan el acceso al asilo y al ingreso como turistas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado aboga por vías legales y seguras para evitar la expulsión. Este panorama resalta la necesidad de políticas migratorias más justas que reconozcan las realidades de El Salvador y promuevan un trato equitativo para los solicitantes de protección. Imagina huir de la violencia de pandillas en Honduras, donde cada día es una apuesta por sobrevivir. Ahora llegas al aeropuerto Madrid-Barajas con la esperanza de un nuevo comienzo, pero te detienen. La razón, tu documentación no convence. En 2022, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, unos 3.017 hondureños pidieron asilo en España. Pero en 2024, Eurostat revela que el 80% de estas solicitudes fueron rechazadas. La Convención de Ginebra exige pruebas de persecución directa por raza, religión, opiniones políticas o grupo social. Y para España, la brutalidad de las maras o la pobreza extrema no siempre califican. Es un golpe duro para quienes escapan de una realidad donde 247.000 personas fueron desplazadas internamente entre 2019 y 2024, según Human Rights Watch. En Barajas, el escrutinio es implacable. Y es que sin pruebas de solvencia económica, reservas de hotel o itinerario claro, los hondureños son devueltos. Los oficiales sospechan intenciones no turísticas y las barreras burocráticas se alzan como muros. Y es que Honduras, con sus lazos históricos con España, merece un trato más humano. Pero las políticas migratorias actuales no ceden. CEAR insiste en la necesidad de vías legales que eviten la exclusión y protejan a quienes buscan refugio. La pregunta queda en el aire: ¿cómo puede España equilibrar sus controles con la empatía hacia un pueblo que huye de la violencia? Honduras no pide entrada, pide esperanza. Nicaragua, atrapada en una tormenta de represión y crisis, ve cómo sus ciudadanos chocan contra un muro al llegar a España. Te cuento. En 2019, 5.931 nicaragüenses solicitaron asilo, pero en 2024, Eurostat señala que el 80% de esas peticiones fueron rechazadas. La represión tras las protestas del 2018 empuja a muchos a huir, pero España exige pruebas de persecución específica por raza, religión o política según la Convención de Ginebra, dejando fuera a quienes escapan de la violencia generalizada. En 2024, 1.177 lograron protección, casi todos por motivos humanitarios, según CEAR. En el aeropuerto Madrid-Barajas, los nicaragüenses son devueltos si no muestran solvencia económica o itinerarios claros. Cualquier sospecha de migración no turística cierra la puerta. Y es que con 1.6 millones de desplazados en 2023, según ACNUR, la crisis empuja a miles a cruzar el Atlántico. Sin embargo, los lazos con España no suavizan las estrictas reglas migratorias.
CEAR reclama canales legales para proteger a los vulnerables, urgiendo un sistema que no ignore el sufrimiento de Nicaragua. En Perú, la inestabilidad política y la violencia de género empujan a miles a buscar refugio en España, pero la puerta se cierra con fuerza. Eurostat revela que en 2024, 21.190 solicitudes de asilo peruanas estaban pendientes, pero un devastador 95.57% fueron rechazadas de entrada. ¿Por qué? Bueno, España aplica la Convención de Ginebra con mano dura, exigiendo pruebas de persecución específica por raza, religión o política, algo que los conflictos sociales o la violencia generalizada en Perú no siempre logran demostrar. Esto según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En 2023, Perú sumó 14.308 solicitudes, el tercer país con más pedidos de asilo. Pero la denegación masiva refleja un sistema inflexible. Y es que llegar al aeropuerto Madrid-Barajas es como enfrentarse a un interrogatorio. Sin reservas de hotel, pruebas de solvencia económica o un itinerario impecable, los peruanos son devueltos a casa. Los oficiales, alertas ante posibles migrantes no turísticos, no dan tregua. Y es que la crisis económica y política en Perú, con protestas y pobreza creciente, empuja a muchos a cruzar el Atlántico, según ACNUR. Pero los lazos históricos con España no ablandan las reglas. CEAR denuncia que estas barreras burocráticas condenan a los peruanos a un limbo legal, sin protección y sin esperanza. ¿Por qué un país con raíces compartidas con España enfrenta tal rechazo? Bueno, las políticas migratorias diseñadas para filtrar ignoran el dolor de quienes huyen. De esta forma, CEAR exige caminos legales que eviten rutas peligrosas y la marginalidad, pero no solo pide entrada, pide justicia. Y ahora toca hablar de Venezuela. Y es que en 2024, más de 94.000 venezolanos solicitaron asilo en España, pero solo el 12% obtuvo el estatus de refugiado según Eurostat. La mayoría recibe protección humanitaria, una figura que no garantiza estabilidad ni integración real. Para muchos, como Carla, una enfermera caraqueña que hoy limpia casas en Madrid, la esperanza se convierte en frustración al ver ignoradas sus credenciales y su esfuerzo. En 2023, 60.534 solicitudes venezolanas representaron el 37% del total español, reflejando la magnitud de una crisis que persiste. Las elecciones presidenciales del 2024 intensificaron la migración, especialmente entre opositores según ACNUR. Mientras tanto, 328.000 venezolanos cruzaron el Darién en 2023, arriesgando todo por un futuro incierto. España ya alberga a más de 400.000 venezolanos, pero el 36% vive en la irregularidad, sin acceso pleno a derechos básicos. Y aunque organizaciones como Vene Activa ofrecen apoyo, la ausencia de políticas de integración reales limita cualquier avance. La situación es crítica, con 9.1 millones de venezolanos desplazados en el mundo, según la plataforma R4B, siendo la diáspora venezolana una de las mayores del planeta. Y aunque España comparte lengua, historia y cultura con Venezuela, las trabas burocráticas y la falta de reconocimiento mantienen a muchos en la precariedad. Colombia se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mayor número de rechazos migratorios al intentar ingresar a España. En 2024, según Eurostat, había 87.180 solicitudes de asilo pendientes de ciudadanos colombianos, pero el 94.47% fueron denegadas en primera instancia. Y aunque los motivos de asilo incluyen violencia armada, persecución a comunidades indígenas y afrodescendientes, así como desplazados forzados, España considera que muchos casos no cumplen los criterios de la Convención de Ginebra, que exige persecución específica. En 2023, Colombia fue el segundo país con más solicitudes de asilo en España, solo detrás de Venezuela, según CEAR. Pero el sistema español se muestra reacio a reconocer el conflicto colombiano como motivo suficiente. Esto ha llevado a que Colombia registre una de las tasas de rechazo más altas de la Unión Europea.
Así, en el aeropuerto Madrid-Barajas, muchos colombianos enfrentan obstáculos, incluso antes de pisar suelo español. La falta de pruebas de solvencia económica, reservas de hotel o itinerarios claros suele ser motivo de inadmisión inmediata. Las sospechas de migración irregular agravan la situación, con controles migratorios cada vez más estrictos. En toda la Unión Europea, España concentra el 79% de las solicitudes de asilo colombianas. Pero a pesar de los lazos históricos y culturales entre ambos países, la realidad es dura. Y es que el acceso al asilo o incluso al turismo se ha vuelto extremadamente complicado. Así, con más de 7 millones de desplazados internos en Colombia, según ACNUR, la migración no es un capricho, es una necesidad. SEAR insiste en abrir vías legales y seguras para evitar la exclusión social. Los colombianos no piden privilegios, piden justicia, reconocimiento y la oportunidad de empezar de cero. Y vaya que se lo merecen, así como el resto de latinoamericanos. Amigos de Latinoamérica precisamente y de España, ¿qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo con estos rechazos, con estas trabas, con estas barreras? ¿O creen que los caminos, las puertas y las fronteras deben estar más abiertas? ¿Tu país debe estar en esta lista o no tiene que estar aquí por sus lazos con España? Déjame eso en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal y continúa con este otro video que hemos hecho especialmente para ti.